Buena gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al Sucucho Comiquero, el podcast semanal de cultura pop, manga, anime, series, cómics y tantas boludeces más. Soy Martín Ibáñez y estoy acompañado acá por mi barbudo preferido, el señor Federico López. ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien, Martín? Bien, excelente. Y hoy tenemos un programa bastante retro, así que para un programa retro lo tenemos a él, el rey de los retros, el rey de los VHS, el señor Sarino Valentino. ¿Cómo andan, viejas? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo bien, por suerte. Y la verdad que hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial que más de una ocasión lo hemos recordado a él. Es alguien que ya se ha encargado de ilustrar, justo acá Fede, Sarino y yo somos del Team PAMI, somos viejitos, y él se ha encargado de ilustrar muchas de las revistas que hemos consumido de chico. Fue ilustrador de nuestra infancia, si la queremos hacer así, bien romántica. Es más, capaz que no lo sepa, pero una parte fundamental del fandom, boludo. O sea, marcó en esa época bien del mediado de los 90 y principio del 2000 y quedó impregnado. O sea, en la parte del fandom quedó. Así que bueno. Viste que esas cosas en el momento no se valoraban. Uno se da cuenta de la escasez de cosas que había. Hoy tenés un mercado de manga muy grande y lo valorás mucho más. Pero justamente en una de las preguntas que le vamos a hacer, le vamos a preguntar qué piensa él del aporte que hubo tanto de él como de sus colegas en esa época. Así que bueno, sin más preámbulos lo vamos a presentar. No sé por qué me hago el misterioso si cuando subamos el capítulo lo vamos a decir, entrevista tanto, pero bueno, no importa. Con ustedes nada más y nada menos que el señor Atilio Millán. ¿Cómo estás, Atilio? Todo bien, saludos a la mesa, saludos a todos los escuchas, un placer estar con ustedes. Bien. Atilio, bueno, vamos a contar primero cómo fue que llegamos hasta vos, porque por lo general nosotros buscamos a los entrevistados, este está bueno para una entrevista, pero acá sucedió algo peculiar. Atilio nos encontró a nosotros. ¿Cómo fue eso, Atilio? No, sinceramente estaba escuchando podcasts y di con Sucucho Comiquero. Me puse a escuchar, vi que me nombraban y dije, bueno, vamos a hablar con estos muchachos. No, fue simplemente así. Uno de Dragon Ball, imagino. Sí, creo que uno de Dragon Ball, sí, que hablaban de la revista, sí. Claro. Buenísimo. ¿Sabés qué? En realidad no es que no te buscábamos. Por ejemplo, Sergio Bonasola, otro ilustrador de esa época, también lo teníamos en carpeta para entrevistar en su momento. ¿Cuál es el problema? Sergio Bonasola, vos lo buscás, te aparece Sergio con sus dibujos, qué sé yo. Cuando buscábamos a Atilio Millán, no teníamos idea de quién es, de cuál Atilio Millán era. No había una persona que se exponga, viste, yo dibujo tanto, con la foto de ahí, entonces no sabíamos a cuál de todos esos Atilio Millán que había le podíamos escribir. Pero bueno. En realidad yo no me autopromociono. Porque, o sea, no solo soy dibujante gráfico, digamos, también hago animación y soy diseñador gráfico. Claro. Entonces es un poco más amplio. Claro, no quedaste pegado solamente a las ilustraciones de personajes de cómics, series y esas cosas, sino que... No, yo en realidad no empecé trabajando, digamos, con personajes de licencia. Yo empecé trabajando en editoriales activas como Santillana, Luz. Digamos, mi laburo empieza bastante más atrás de los 90. Yo empiezo en el 84. La verdad que loco. Claro, en esa época vos tenías dos caminos como dibujante. O te dedicabas al humor gráfico o te dedicabas a la ilustración y a lo que es el mercado infantil. Digamos que eran las dos grandes vertientes, o a la animación, que era algo más difícil por la cantidad de trabajo que había en ese momento acá, que era poca, más que nada publicitario. Bueno, yo me volqué hacia el mercado infantil, porque no soy buen humorista, básicamente. Claro. Pero bueno, así me definí. Perdón que yo por ahí hice hincapié en los 90, no anteriormente, porque claro, yo lo conocí en mediados de los 90, yo bueno, tengo 37, y mi primer revistita, una de las primeras revistitas que me compró mi viejo, yo recién arrancaba a leer, ya no, bueno, recién no, pero digamos las primeras revistitas que en donde yo me encerraba a leer eran estas, que vamos a decirle a la gente, ¿no? La del Big Channel, imagino que usted, bueno, la debe recordar.
Sí, la recuerdo. Bueno, y este fue mi primer contacto. Recuerdo, porque yo siempre investigaba quién era el que hacía los dibujos. Y bueno, también tenía, creo que acá nació el profesor Chantov, ¿no? Creo que en Torre. En realidad es anterior el personaje. Simplemente fue utilizado. Sí. Si querés te cuento un poco cómo llego yo a ese mercado. Perfecto. O sea, resumidamente, quiero ser demasiado robarles tiempo. Digamos lo que te decía, yo empiezo trabajando para editoriales educativas, básicamente ilustración de libros de textos, manuales. Habré estado en Santillana más o menos hasta el año 89, y ahí se me abre una posibilidad que es trabajar en producción de García Ferré. Era algo que me agradaba, más que nada por el tema de la animación, era una cuenta pendiente. Yo había estudiado dirección de cine en lo que era el CIEVIC, y era algo que me gustaba mucho y que lo tenía pendiente. Bueno, ahí tenía la posibilidad no solo de trabajar los personajes que no sé si me gustaban, pero que eran reconocibles, los chicos, digamos, Antiojitos, los Miruchos, etcétera. Claro. Pero un poco ahí empiezo a tomar el contacto con lo que es la función de respetar un modelo de personaje. Yo me tenía que ceñir a las proporciones del personaje y no podía hacer mi interpretación libre, digamos. Y en animación vos tenés mucho de eso. Vos tenés una hoja de modelo que te marca las pautas de cómo tenés que dibujar al personaje para que no sea el primo. Digamos, si dibujo a Goku, no puede ser el primo de Goku, alguien que se parece a Goku. Tiene que ser el personaje como fue concebido originalmente. Bueno, eso puede ser una dificultad, porque además hace falta tiempo de práctica para llegar a eso. No sale de un día para otro. No siempre se tiene el tiempo para practicar y no siempre se tienen las hojas de modelo. Eso también es un detalle. Pero bueno, te decía, trabajé ahí en la productora, aprendí bastante. Tuve algunos años hasta como que se empieza a cortar el horizonte, y en algún momento un colega me comenta que estaban buscando historietistas para la revista del Big Channel. En ese momento el Big Channel era el canal que tenía mayor audiencia infantil acá en la Argentina, bancado por una importadora de juguetes, Cartán. Bueno, me dieron un contacto, yo fui a verlos con una carpeta. Básicamente les interesó el hecho de que, más allá de las ilustraciones, les podía generar también el contenido editorial y el diseño general de la revista. Bueno, así que solicitaron las muestras, se hicieron las muestras, pasó por una serie de filtros. En principio la revista del Big Channel iba a salir como un suplemento del diario Clarín. Luego se independizó, digamos, pasó a concebirse como un producto editorial. Vértice no tenía experiencia como editorial ni juvenil ni infantil. Ellos hacían una revista que estaba dedicada al mercado del video. O sea, básicamente publicaban, creo que era Video para Usted, si mal no recuerdo el nombre. Publicaban las novedades que se iban dando en aquel momento, que el mercado del VHS era fuerte. Pero bueno, básicamente era eso. Necesitaban a alguien que les aportara una experiencia desde ese lado, para el mercado infanto-juvenil, digamos. En un principio infantil, luego se iría alargando un poco el extracto etario. Bueno, y los primeros pasos fueron el Big Channel, que fue una revista que se hizo con bastante trabajo, digamos, porque o sea, desde el lado de la editorial o desde el lado de la productora, que
armaba el Big Channel, no aportaban demasiado. O sea, a mí me dijeron, esta es la programación, me dieron la hoja de programación, que la puedo sacar de cualquier revista, ¿no? Cablevisión, por ejemplo, y en aquel momento, y algunas diapositivas que eran horribles, estaban quemadas. Recordemos que en esa época no había internet, no es que Atilio Millán podía buscar en una página de los personajes de Big Channel, este modelo, o sea, era algo mucho más jugado todavía. No teníamos hoja de modelo, no teníamos nada, no teníamos muy bien idea de qué hacer, pero bueno, más o menos intentamos armar algo que tuviera sentido con lo que era el canal, o sea, la licencia era caminar sobre una cuerda, porque no había una licencia para hacer una revista, pero lo que se podía hacer, y utilizar los personajes, lo que se podía hacer era hacer material informativo. Si uno hacía material informativo, estaba dentro de la licencia. La licencia era por la emisión de los canales, de los diversos programas, sea Ren y Stimpy, Animaniacs, que mayormente era un catálogo americano, lo que tenía el Big Channel, ¿sí? Bueno, entonces teníamos que caminar sobre eso. De todas maneras, las ilustraciones pasaban por una aprobación en Estados Unidos. Por eso no hubo mayores objeciones. Pero no había material. Yo no sé si era por una desconexión entre el licenciatario local y los americanos. Nunca me lo explicaron. Pero bueno, lo cierto es que Big Channel fue una revista que, hasta que el canal empieza a caer, porque la productora, creo que era, discúlpame, la empresa que le hacía la publicidad y que le negociaba el material fílmico, le descuelga la serie, se las empieza a retirar, Big Channel deja de poder emitirlas y tiene que empezar a llenar horas con otro catálogo. En ese catálogo ya aparece el anime. Pero no porque ellos lo buscaran, sino porque necesitaban cubrir 12 horas. Recordemos que transmitían 12 horas de programación y luego se repetía la noche. Claro. Ellos tenían que cubrir, necesitaban librería para cubrir eso y les estaban retirando todas las series, entraban en pánico. Así que sí, pero aparte, aparte Atilio, no sé si, bueno, me acuerdo, yo era un poco más chico, yo era chiquito, ¿no? Pero me acuerdo que fue la primera revista, corríjame por las dudas, pero creo que fue la primera revista, el Big, o sea, referida a un canal de animación, o sea, porque el anterior, que era Cablin, que también estuvo contemporáneo, el Big, nunca tuvo una revista. No. Cablin nunca tuvo revista, y los poquitos animes que se animó a pasar Big Channel, y varios de los enlatados que pasaba Big Channel, por ahí eran los enlatados compartidos con Cablin también. O sea, la historia cambia cuando viene Magic Kid, obviamente, eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero en realidad el primer bosquejo era de la llegada del anime acá, eran a cuentagotas mediante Cablin y Big Channel. Sí, sí. Eso es clavadísimo. Y también la revista sí era la primera, creo yo, en referirse a un canal de televisión dedicado a dibujitos o contenido un poco infantil, medianamente infantil no, pero era la primera revista fue el Big Channel. Cablin no tuvo, es algo que yo siempre digo, porque Cablin, a mí me gustó siempre más Cablin que Big Channel, pero bueno, nunca tuvo una revista. Lo que sí, todos los canales después posteriormente tuvieron su propio compact disc también, eso sí me acuerdo. Pero bueno, perdón que lo interrumpí justamente por eso, porque está bueno por ahí aclarar que siempre la revista El Big Channel fue la primera, y era un peso medianamente pesado para los que la hacían, porque una responsabilidad bastante fuerte, porque era una de las primeras revistas, la primera revista, por así decirlo, en dirigirse en un canal hacia la juventud, que eran los chicos y los televidentes. Sí, mira, te comento. De Cablin nosotros hicimos una propuesta para la revista. Ahí lo que pasó fue que quiso meter mucha mano uno de los integrantes del staff artístico de Cablin, que era Esteban Morgado. No sé si lo recuerdan. ¿Esteban Morgado o Claudio Morgado?
Claudio Morgado, perdón. Porque estaba, ahora sí. Claudio Morgado y Esteban Prol eran los primeros, junto con Molinari. Exacto, pero se colgaban del techo, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, sí. Claudio, bueno, es cierto, me estoy confundiendo creo con un músico, Esteban Morgado. Claudio Morgado era tiracables, originalmente. Claudio Morgado empieza a proponer cosas que eran irrealizables para la gráfica. O sea, no se podía concretar. Me hace acordar una pequeña anécdota que tengo de cuando me pidieron una publicación para el programa de Víctor Sueiro, para hacer fascículos. ¿Se acuerdan? El Más allá de la muerte. No recuerdo. Infinito, pero me acuerdo. Que toda la escenografía era blanca. Bueno, yo me junté en la editorial y me dijeron, hay que hacer fascículos del programa de Sueiro que está pegando arriba, pero el director de arte del canal quiere que peguemos respecto a la imagen del programa. Es imposible, es todo blanco. ¿Cómo haces una tapa blanca con Víctor Sueiro? O sea, ridículo. Yo me abrí. Dije, no. Encárguense ustedes, muchachos, tengo mucho laburo. Bueno, esas cosas pasan. O sea, se quiso hacer una revista de Cablín, no se pudo hacer porque la cantidad de exigencias en algún momento fastidiaron a la propia gente de la editorial. Pero bueno, tampoco es que la editorial, a ver, aparte colaborara demasiado, porque con Big Channel era una lucha todos los meses y la revista no puede salir trimestral, sale cada 30 días, así que en 20 días tiene que estar hecha. Y bueno, un poco lo que te comentaba, el anime empieza a entrar en la grilla por una necesidad de biblioteca, no porque lo buscaran. Ellos no tenían ni idea, eso yo te lo puedo asegurar, no tenían ni idea del contenido que ponían. Disculpa que te interrumpa, Tilio. Decime. Cuando llega el anime, ¿no? Que vos después empezaste a ilustrar las revistas, ¿cuántos años tenías vos? Yo soy del 66, así que calculale que tendría en esa época 26 años. Joven. ¿Y sí, consumías los productos que te mandaban a que ilustres, por ejemplo? Sí, por supuesto. Sí. Básicamente sí, pero porque me gusta la animación. Claro. No era que fuera fanático de Animaniacs, lo había visto alguna vez. Si me decís los dibujos de la Warner, sí, me parece fantástico. Los clásicos. Los Tiny Toons. No Tiny Toons, qué sé yo, eso es para chicos. Pero bueno. De alguna manera es como que las Major tienen que revitalizar las franquicias y bueno, suceden las cosas que estamos viendo ahora con los live action de Disney. No, detestables todos. Todo detestable. Bueno, pero es así la historia. ¿Dónde me había quedado? Perdón que esto por los dudas de la gente que nos esté escuchando, vamos, ya creo Martín lo puso en contexto, siempre en todos los programas que hablamos de cosas del pasado lo ponemos en contexto, pero por las dudas, uno hoy en día ve habla de revista y dice, pero la revista era algo re fácil, en una computadora. En esa época la revista era el magazine, era la fuente de información, no es como ahora que tenés todo a 2 clics, un Google, un Wikipedia. En esa época tenía todo un proceso de diseño, de edición, llevaba meses y un recontrabardo para armar la revista y era la información. O sea, yo por ejemplo, que me gustaba todo lo que era dibujito, esas cosas, y por ahí no tenía tanto poder adquisitivo para un VHS, iba al magazine, que era la revista, y me informaba. Sí. O sea, el primer vocero en decirnos de qué trataba una historia, de un anime, un dibujito, lo que sea, era la revista. O sea, por eso la revista era muy cuidada. Hoy en día ya creo que es inviable la revista, pero qué sé yo. Y muchas veces, ¿no? Repito esto de la época pre-internet, ¿no? Pero muchas veces esas revistas de información nos daban spoilers, nos daban información de sucesos, de episodios que todavía no iban a llegar. Todavía no llegaron. Y vos decís, ¿de dónde carajo sacaban esa información en esta época? Era cosa rarísima. Muchas veces pasaba que Atilio, por ejemplo, en las revistas las que más recuerdo yo eran las de Dragon Ball y Dragon Ball Z, ¿no? Él dibujó de Seiya, de Tsubasa, de varios animes y varios cómics.
pero muchas veces les tocó dibujar personajes de Dragon Ball, por ejemplo, en un momento en el que de Magic Kid todavía no pasaban esas circunstancias del episodio. Y vos decís, esta información, ¿cómo les llegó? ¿Cómo la saben? Son cosas rarísimas que, bueno, nosotros no la entendemos, pero acá por ahí Atilio nos puede explicar un poco cómo se daban estas cosas. Sí, claro. El tema es el siguiente. Claro, para la época del VIC, Internet era muy incipiente. Obviamente que ni hablemos de bajar imágenes, porque las imágenes tenían un ridículo, si las encontrabas. Y VIC era una revista que, como bien decía el amigo, se hacía de la manera tradicional, que era copiar y pegar, era artesanal. Claro. Ya las revistas posteriores, nosotros comenzamos a realizarlas digitalmente, en computación. Usábamos el Quark, Photoshop, Illustrator, etcétera, etcétera. La primera revista que nosotros comenzamos, que, o sea, en general a mí me llamaban los viernes eran los días de buenas noticias. Atilio, mira, tenemos la idea de hacer una revista de esta serie que se llama Saint Seiya, que acá le pusieron Caballero del Zodíaco, y que anda muy bien en México. Veniste el lunes con alguna muestra. Sí, eso que estoy viendo en pantalla. Y bueno, digamos que para el lunes yo tenía que tener preparadas 5 o 6 páginas o sea, fin de semana full, trabajando en eso. Básicamente lo que se generaba era un esquema del diseño general de la revista. A ver, yo estaba más encargado de lo que era el diseño gráfico y ocasionalmente ilustraba alguna cosa. No era responsabilidad total mía el arte. Porque sería imposible que yo me pudiera dividir físicamente haciendo. En un momento nosotros llegamos a hacer 7 revistas mensuales. Yo no podría hacer eso ya, o sea, en este momento sería historia, ya habría muerto. Entonces a mí me han adjudicado algún patán la realización integral de todas las revistas de gratis. No es así. Yo era el responsable de generar los contenidos y me encargaba de hacer lo que se llama maquetación de la revista, de darle la forma. Si uno veía la revista, por ejemplo, si uno veía Saint Seiya, veía Dragon Ball, veía Sailor Moon, las 3 revistas, si eran del mismo sello y tenían una línea de diseño, no eran iguales. Aparte estaban orientadas a distinto público. Sailor Moon era una revista más para chicas. Claro. Los contenidos eran más para chicas. Las maquetaciones eran distintas. Yo me encargaba de eso y luego iba bajando línea. Alguna cosa se rescataba de algún material que no daba editorial. En el caso de Saint Seiya vino material de Brasil. Los brasileros estaban ilustrando libros de actividades, que quizás los vieron, libros de actividades con páginas en blanco y negro. Lo que se hacía era levantar alguna pluma y colorearla. No eran buenos dibujos, nosotros éramos conscientes de que no eran buenos dibujos. La realidad es que nosotros teníamos que cerrar 32 páginas en una semana. Entonces no podíamos hacer requisito. Ese es el tema. Por eso yo agradezco un poco esta oportunidad de poder contarlo, porque como recién tu amigo me consultaba por el tema de cómo obteníamos los adelantos de los capítulos. Yo lo que solicitaba era la editorial por medio de la distribuidora que lo conseguía en México y nos mandaba VHS. Y los VHS los veíamos y los bajábamos a texto. Era justamente lo que se publicaba posteriormente en las revistas
era eso, era una desgrabación del capítulo. Entonces lo que tratábamos era de estar algo más adelantados que lo que se estaba emitiendo en el canal, e incluso volvía hacia atrás cada tantos capítulos. Entonces nos daba cierto delay, porque se volvían a repetir capítulos, entonces te daba tiempo, volvía hacia atrás. El VHS que vos mostraste es una ilustración brasilera, la que se ve en la portada. Martín, yo recién, perdón la tía, ¿no? Martín, yo recién me estoy enterando de todas estas cosas. Yo me imagino que vos debes estar igual que yo. Sí, mira, previa, para la gente que no sabe, ¿no? En la previa le dijimos a Millán, que ves, ahora te digo Millán, en un momento te voy a decir a Tilio de vuelta. En la previa le comentábamos que más de una vez en el podcast nos acordamos de él, a veces para bien y a veces un poquito para mal. Y capaz que algunas veces lo hemos fulminado capaz por algún dibujo que él no hizo. Pero yo lo acepto. El tema pasa por lo siguiente. Yo sé por dónde viene la confusión porque no es algo que desconozca, porque aparte fui protagonista de cierto incidente en una unión, no recuerdo si era una vez. ¿Qué incidente, Tilio? Perdón. Yo tuve un encuentro con Leandro Berto. El editor de Ibrea. El editor de Ibrea, pero cuando Ibrea era chiquita y hacían la revista Láser que salía cada 3-4 meses. Espera, Tilio. Sí. Justamente más adelante te iba a preguntar si conocías a Oberto, a Muñoz, a Corsi. Así que si tenés alguna anécdota, vamos a dejarla para después, ¿dale? Bueno, dale. Interesante, mirá, no sabía. Sí que había una polémica por ahí. Sí, pero una polémica estúpida. Una polémica estúpida por la que este muchacho me escracha, pero sin saber, o sea, hablemos sin saber famoso. Claro. Lo que pasa es que cuando se meten con el laburo de uno, y que es el laburo que mantiene tu casa, digamos que hay como una falta de código. Digamos que este muchacho tiene una reacción infantil. Que un poco también la tuvo en Magic, cuando él dijo que le levantaron cuando en realidad lo echaron, pero bueno, con la primera versión del Club de la Niña. Claro. Pero bueno, tampoco quiero generar una polémica, porque ya veo que este muchacho me contacta de alguna manera y me dice, che, pero vos dijiste esto. No, yo estoy diciendo la verdad. Mirá, Tilio, yo estoy alejado de todo esto. Hoy este personaje crea polémica hasta con los que ni conoce, así que así no hagas nada, te va a buscar polémica igual. Bueno, sí, lo que pasa es que él lo que no entiende es que a mí, la verdad, me entra por un oído, me sale por el otro. Claro, o sea, yo soy un obrero en lápiz, lo dije toda mi vida. Claro. No me creo un artista, ni un superado, ni nada por el estilo. Cuando yo vi que esto se ponía demasiado pesado para mi intelecto, me abrí. Yo actualmente trabajo para Europa, no trabajo más para Buenos Aires, para Argentina, vivo acá nada más, porque esto es poco saludable. Claro, me imagino. Atilio, volviendo a las revistas, ¿no? Sí. Después vamos a ir con Oberto, no te vas a escapar de esa. No. Volviendo a las revistas, vos ilustraste personajes de cómics, animes, y todo de estilo diferente, ¿no? Claro. O por lo menos estuviste a cargo de quienes se encargaban de esto. ¿Alguno de estos estilos diferentes se asemeja al tuyo personal? No. Ninguno. No. Incluso les explico. Cuando no son ilustraciones a título personal, sino que es algo más industrial, si se quiere, como pudieron hacer en su época la revista de Paturuzú. En la revista de Paturuzú, para hacer una historieta, intervenían 10, 12 dibujantes. El equipo de colaboradores, ¿eh? Sí, pero trabajaban dentro de la editorial, más que colaboradores, cada uno hacía una parte. Uno trazaba los marcos a tinta, otro plantaba a Paturuzú, otro plantaba a los secundarios, otro pulía, otro entintaba, otro baloneaba, hacía la letra. Entonces vos te veías que había un conjunto de personas que intervenían en esa pieza, porque si no se podía llegar al objetivo
de que la revista fuera 15. Había que hacer unas cuantas páginas de historia. No se llegaba. Entonces era un poco un modelo fordista, donde cada uno hacía una parte, era una cadena. Con las revistas de Vértice un poco hicimos eso. Yo por ahí plantaba a lápiz una tapa, Sailor Moon, era un estilo que se me daba mejor, y había un entintador que se encargaba de hacer, justamente pasar a tinta, y luego se daba color. Pero de ninguna manera yo hacía todo. Imposible. O sea, yo ya tenía mi tarea suficiente, tenía que hacer la echada de la revista. La echada es cómo uno distribuye las páginas a lo largo de la cantidad de páginas que tengas que cubrir. Perdón por la redundancia. Pero bueno, supongamos revista de 32 páginas, marcaba qué notas iban a ir, qué artículos, qué publicidades, qué historietas, etcétera, etcétera. Y me tenía que encargar que llegara a toda puerta. Si no hay una coordinación es imposible. Bueno, no sé, Roberto, cómo trabajaba en su editorial. Uno no puede hacer. No, imposible. El hombre orquesta es imposible. Imagínate en McDonald's con un solo empleado. Que haga las papas fritas, que haga las hamburguesas, que sirva la Coca-Cola. Imposible. No, se jubilan. No way. No hay manera, chicos. Claro. Bueno, más o menos algunas cosas contaste, ¿no? Pero estaría bueno que detalles un poco más sobre todo este proceso del dibujo, ¿no? De dónde sacaban las imágenes que vos redibujabas, porque, a ver, me acuerdo de serie de Dragon Ball, no es que las imágenes tenían historietas adentro, para los que no saben, la revista tenían póster, juegos, notas de información, también tenían historietas, que no eran imágenes sacadas de los mangas, por lo que estoy entendiendo, eran imágenes que vos redibujabas a raíz de lo que interpretabas de la versión animada, cómo era el tiempo de entrega del trabajo, si había mucha diferencia entre el dibujo original y el que quedaba una vez plasmado en la revista ya con todo el coloreo, con la digitalización de por medio. Cuéntame un poco de esto, Atilio. Sí, te explico. Bueno, en principio nosotros no usábamos imágenes de internet, primero porque tenían en aquel momento, hoy día son otra cosa, pero en aquel momento, estamos hablando del año 94, 95, 96, tenían muy baja definición, no podías publicar, si bien algunas revistas lo hacían, no podías publicar una imagen, bueno, salía muy mal. Pero bueno, lo que optamos por ser revistas que requerían imágenes grandes, por el carácter infantil. Teníamos que poner algo que tuviera un impacto visual. Los chicos no leen tanto. Si bien debieran leer más, no quiero hacer docencia, pero tenía que tener un impacto visual fuerte cada página. Necesitábamos redibujar arte. No podíamos recurrir a lo que no teníamos, porque a nosotros no nos daban material que viniera de afuera, como hoy día sí sucede. Hoy día con la globalización, todo viene de afuera. Prácticamente no queda lugar para que algo se haga localmente. Se hace de la central, te mandan el DVD, y ahora ya no te mandan el DVD, sino que lo descargamos al servidor. Pero en aquel momento nosotros teníamos que recurrir al redibujo. Y el redibujo básicamente lo hacíamos comprando artbooks en CD Jam. Nos metíamos en la página de CD Jam, una vez por mes hacíamos un pedido en base a lo que necesitábamos para trabajar. En este caso, comprábamos cosas tanto de Senseiya como de Sailor Moon, como por supuesto de Dragon Ball, lo que pudiéramos conseguir. Siempre que el material estuviera accesible, porque había muchas cosas que estaban agotadas. Bueno, íbamos tratando de ver las cosas en la medida que fuera posible. Y lo que se hacía era tomar, obviamente, el modelo, porque nosotros teníamos que ceñirnos a la ilustración original. El acuerdo al que se había llegado con la persona que se encargaba de comerciar la licencia, como los japoneses solo nos entregan diapositivas que no son precisamente buenas para la publicación, salvo que vayan chicas, y saben que tienen que redibujar, bueno, cíñanse a lo que es la ilustración original. O sea, no inventen.
hagan algo sobre eso. Y era lo que hacíamos. Lo hicimos varias veces, mandábamos a probar, dieron el ok, sigan en esta línea y continuó de esa manera. A ver, por ejemplo, profesionalmente, si yo tengo que opinar de dibujo, lo que se hacía en Brasil era terrible. Yo, si quieren, les mando escaneados, tengo algunas revistas por ahí. Eran espantosas. Y algunas de esas cosas que ustedes están viendo por ahí son de esa camada de laburo. Cuando empezamos a hacer Dragon Ball Z, Sailor Moon, tratábamos justamente de ajustar el tema del dibujo, de que el arte fuera más prolijo, estuviera proporcionado, estuviera más ajustado a lo que eran los modelos, tanto en las ilustraciones de portada como en las interiores, como en los cómics. Pero bueno, es practicar, o sea, es práctica. Claro. Tiene tiempo. Nosotros llegamos a tener entre 5 y 7 publicaciones mensuales, teníamos más de un cierre semanal. Y bueno, nos repartíamos el trabajo. Era correr, había que correr detrás de la gente que se encargaba de la preimpresión recibía el laburo en la mesita de luz. Muchas veces trabajamos de noche, llegábamos. Pero básicamente la historia era así, o sea, no es por hacerme la víctima, pero nos deslobaban. Yo y todos mis compañeros nos deslobábamos para que saliera a puerto. Está bien, es un laburo, yo no me quejo. Pero la realidad era esa. Y no teníamos material, no nos daban guías de trabajo, que hoy día son más accesibles. Pero en aquel momento no teníamos nada. Y si hablabas con el licenciatario, te decía que no le enviaban nada. Yo no sé si él pedía o no pedía, yo lo desconozco, pero no te mandaban nada. O sea, que teníamos que, en ese sentido, estábamos solos. Pero bueno, la realidad es que las revistas funcionaban. Más allá de que tenga sus haters, yo eso lo entiendo, es parte del juego, pero, a ver, vendían entre 25.000 y 30.000 ejemplares, si a alguien le gustaba. Sí, mirá, yo de chico, desde que tengo memoria, Tilio, yo tuve la suerte, y mis viejos la mala suerte, de que vivo desde chico al lado de un puesto de diarios y revistas. En los 90, donde no habían comiquerías en el conurbano, soy de Berazategui, esa era nuestra fuente de información, los puestos de diarios y revistas. Entonces claro, yo crecí, pobre de ellos, todo lo que veía me lo compraba. Y crecí con las revistas de Saint Seiya, de Dragon Ball. Sailor Moon no, porque en esa época estaba mal visto que un chico compre revistas de Sailor Moon, ¿viste? Pero hoy día sí. Hoy día sí, hoy día está bien. De Tsubasa también. Sarino no sabía, por ejemplo, que Editorial Vértice también sacó una revista de Tsubasa, de Supercampeones. Sí, nunca la tuve. De poco. Y algo curioso, Sarino, perdón, algo curioso, Atilio, que se me viene a la mente es, en esa época, nosotros nunca nos enterábamos cuándo era el último número de una revista. Simplemente nos enterábamos porque dejaba de salir, porque no la veías más. ¿Vos cómo te enterabas de eso? Y yo me enteraba un mes antes de que la revista la cancelaban, pero no todas las revistas las cancelaban por baja venta, sino que también algunas revistas se cancelaban porque no se llegaba a tiempo y se decidía priorizar otro producto. Esa es la realidad, o sea, no se podía hacer todo junto. Incluso hubo un par de revistas que no eran productos de animación. Recuerdo una, la Garfield, que estaba hecha sobre el personaje americano, que funcionaba muy bien, era satisfactoria para hacerla, pero se dejó de hacer porque había que darle prioridad a Dragon Ball. Y bueno, se continuó con Dragon Ball, pero simplemente no teníamos más manos. Y tampoco había más presupuesto. Si hubiera habido más presupuesto, uno puede ampliar el equipo. Pero si no había más presupuesto, no se puede inventar. Claro, y además imagino que cuando una serie deja de estar en el mainstream, pasó con Saint Seiya, por ejemplo, cuando llega Dragon Ball, Saint Seiya sale de las pantallas, ¿y para qué vas a seguir haciendo una revista de Seiya si ya no es lo que está de moda en este momento? Imagino que también habrá
Sí, claro, pierde vigencia y o sea, pierde el sentido comercial porque perdés el canal desde el cual vos apoyás la revista. Porque la publicidad en realidad es encubierta. Es a través de la difusión del anime. Y otra cosa, Tilio, que yo por ahí quería aclarar. Yo, si bien estas revistitas, las de las revistas oficiales, tanto de Dragon Ball, Senseiya, yo ya estaba creo que eran más dirigidas para un público bastante infantil, o más niño. Y yo creo que, claro, mi mejor amigo en esa época tenía, creo que 12, 13 años. No, miento, capaz que 10, 11 años. Y yo ya tenía como 15, 16. Yo ya estaba en otro tipo de edad, ¿no? Y resulta que, bueno, los padres de él le compraban todas estas revistas oficiales y me las prestaba. Yo las miraba, pero yo siempre decía, esta era una cagada. Porque, a ver, si con todo el respeto a ti, no es por los dibujos nada, ni no es por... en realidad es porque... A ver, a mí no me interesaba hacer un crucigrama o un laberinto, que eran juegos más para pibitos, ¿viste? Claro. Y yo ya quería, qué sé yo, otro tipo de información, algo un poco más puberto, ¿no? Y eso es lo que tenía por ahí las revistas de anime. Entonces yo me compraba las revistitas, la Láser, la Nuke, posteriormente el Otaku, de Vértice también. Y bueno, yo le pasaba toda esa revista y él me pasaba. Y yo siempre dije, ¿qué? Formato chotón. Porque Vértice siempre tuvo la revista grande, el tamaño, digamos, que creo que un estándar, ¿no? Que en esa época la mayoría de las revistas. Pero viste que las revistitas de anime, como la Láser, la Nuke, venían más chiquitas, eran más de bolsillo. Y yo estaba acostumbrado a eso, ¿viste? Y era incómodo hasta de leer. Y recuerdo también algo que esto ahora me cierra mucho cuando usted dijo el tema de que por ahí o eran dibujos de usted o no eran. Que en cierto, por ejemplo, en Saint Seiya yo tengo una de las revistas oficiales, la número 7, en donde la parte del cómic no está detallado el nombre de usted, pero por ejemplo otra de Dragon Ball, sí, tiene digamos el detalle al costado de ilustración a Tilio Miyato. El crédito, exactamente. Y justo es la escena en donde, bueno, Bulma está bañándose, está media, digamos así, desnuda. Y yo decía, qué bardo esto, porque tenían también que lidiar, viste que el anime siempre es medio, por ahí, sugestivo. Y esta revista, por ahí, por un público infantil, tanto la revista como el canal Magic Kid, tenía que lidiar de que eso no se convirtiera en un obstáculo, el tema de lo desnudo y eso, y el anime siempre está cargado de eso. Claro. Y bueno, no, era eso, justamente quería comentarlo porque me pareció gracioso la época en donde por ahí la revista oficial, que era más para chicos, fue como más cuidado a la hora de mostrar, no desnudo, pero sí, bueno, y a Goku sí, estaba, por ejemplo, Goku estaba desnudito y se le veía todo. Pero bueno, era un niño, es la inocencia, y bueno, yo creo que eso no afectaría. Sí, mirá, el segmento donde se ubicó como estrategia comercial toda esta serie de revistas fue infantil. O sea, nuestra competencia, aunque parezca loco, era Villiquen. Sí. Si bien Villiquen era una revista escolar, más o menos, en realidad Villiquen ya en esa época no era tan escolar como fue en otras épocas. Nosotros competíamos dentro de ese segmento. Genios, Anteojitos, Villiquen, etc. Esa era la idea que tenía. No buscábamos ser una revista de información, buscábamos ser una revista de entretenimiento, porque el público objetivo que tenía el canal eran chicos. Sí. Yo entiendo que había gente grande que miraba los dibujos, pero no nos dirigíamos a ellos. No estábamos dialogando con ellos. Dialogábamos con el chico que pretendía entretenerse, tener imágenes, redibujar las propias imágenes, lo que hacíamos todos cuando éramos pibes. Básicamente es eso. Y bueno, sí, poníamos algunas páginas de entretenimientos. Nosotros íbamos midiendo y nos guiábamos por las cartas y los emails que llegaban, si había alguna cosa que había que levantar o había alguna cosa que había que incentivar. En realidad, en general, los juegos caían bien, agregar alguna página de historieta caía bien, acortar un poco las páginas dedicadas a texto, como pudiera ser la narración de la saga, los chicos se les hacía pesado. Les gustaban, por ejemplo, en Dragon Ball, la página de las técnicas de lucha,
que de hecho la pidieron la gente de Villiquen para publicarla a ellos, directamente se les negó, pero querían publicar el mismo material. Bueno, eso fue para cuando en el año 2000 Dragon Ball Goku fue declarado personaje del año. Bueno, Villiquen pretendió pegarse a esa bola. Es raro porque encima Villiquen nunca fue muy partidario del anime. Nunca, siempre fue más... No, después sí, después se colgaba del anime del momento, no Villiquen sacando un producto propio, sino, no sé, tenía un contacto con los que hacía el álbum de figuritas y mirá, te traemos el álbum de Digimon, o te traemos nuestra propia revista de Digimon, qué sé yo, algo siempre sacaba en su momento. Claro, no, la realidad... La revista de Vértice. Mirá, la realidad es que en la Argentina hubo vida antes de la salida de Vértice. O sea, antes de la aparición de Vértice y sus revistas oficiales. Tengamos en cuenta que el primer anime televisivo es Astro Boy, Osamu Tezuka. Acá se televisó por Canal 13 antes de los 70, 68, 69 se debe haber emitido, después se volvió a emitir. Después se trae Meteoro, que si mal no recuerdo era del 67, 68, y ya sale una revista oficial de Meteoro que está también hecha toda acá, que la edita Editorial Abril. Seguramente habrán visto algo. Que tiene poco de Meteoro, tiene otras cosas. Tiene una historieta y tiene otros personajes que no tienen demasiado que ver con lo que era el anime, ni tenía la historia. Por ahí había alguna ficha de personaje, pero no demasiado. Es decir, acá hubo anime, quizás no se le prestó la atención porque un poco el fenómeno del anime que se produce a partir de mediados de los 80, principios de los 90, es una corriente que viene por Occidente y que arranca en Europa, llega a Estados Unidos, Francia, Italia, España. En Estados Unidos llega un determinado estilo particular de anime, que es al que a ellos socialmente mejor les encaja. Por ejemplo, Saint Seiya no tuvo éxito en Estados Unidos, sí en Italia, sí en España, sí en Francia, y bueno, y acá sí, por supuesto, y en otros países de Latinoamérica. Pero bueno, básicamente hubo experiencias anteriores con productos de anime. También recuerdo una revista muy trucha editada por Mopasa de Astro Boy. Por ahí la recuerdan. No, yo tampoco. Si la buscan en internet, busquen Mopasa. Había una editorial que era la que se dedicaba en ese momento a hacer todas las revistas apócrifas de lo que había en televisión. Hicieron una cosa genial. Si tienen 2 minutos, se los cuento. Breve. Sí, tranquilo. Contá lo que había un editor que se llamaba José Alegre, ya el apellido decía todo, que la hija vivía en Estados Unidos y ahí por el 70 lo llamó al padre y le dijo: mira, acá hay un dibujo animado que anda muy bien, se llama The Pink Panther, y le pasa los datos al padre. El padre llama a un dibujante, lo voy a recordar, ya fallecido, Ricardo Violini. Le dice: mira, Ricardo, haceme algo como esto, que parezca pero que no sea. Y lo que hizo este buen hombre, en base a ese dibujo que le hizo Violini, fue registrar el nombre de la Pantera Rosa. No de Pink Panther, la Pantera Rosa. Empezó a publicar la revista, vendió cantidades industriales de la revista de la Pantera Rosa. Villiquen en ese momento, Atlántida, tenía los derechos originales de Pink Panther, no pudieron hacer nada, fueron a juicio y lo ganó Alegre, que tenía los derechos en aquel momento, o sea, tenía registrado la Pantera Rosa y el personaje no era el mismo. Era parecido. Mirá qué picardía, Bueno, se llenó de guita con esa picardía. Bueno, al mismo tiempo empezó a editar Astro Boy, digamos, las series que emitían en los canales
él las hacía historietas. Todas. La hormiga y los hormigueros, el inspector, los muñecos estos británicos. Los Thunderbirds. Los Thunderbirds. Las cosas. Todo pasó por Alegre. Y es maravilloso, le digo, si pueden conseguir algún ejemplar o verlo en el Parque de Rivadavia, son maravillosos. Realmente es quiche. En Estados Unidos hay gente que las colecciona. Hay coleccionistas en Estados Unidos americanos de esas revistas, que las pueden ver en eBay. Pero por curioso, son revistas apócrifas. Digamos, en ese sentido, es una curiosidad. ¿Sabés lo que lo voy a buscar? Lo voy a buscar. Lo primero que en internet, que incluso están las revistas escaneadas enteras. Mirá qué buen dato ese. Lo vamos a buscar. Atilio, hoy mencionaste una palabra clave, ¿no? Hablaste de revistas oficiales, porque sí, eran revistas oficiales, pero no sé si vos tenés información de esto, pero ¿tenés idea de cómo llegaron a conseguir los derechos con los japoneses y esa movida? ¿O directamente no tenías nada y absolutamente nada que ver? No, porque la editorial se asociaba al canal de televisión y a su vez la editora compraba los derechos para la venta del videocassette. Por tanto, podían hacer una revista que oficiara de difusión del material. O sea, no se podía publicar el manga, pero sí se podía generar un producto que fuera informativo. Y en base a eso, que estaba pisando sobre una línea delgada, fue que se hicieron las revistas y sí eran oficiales. O sea, los derechos estaban. De hecho, en ese momento Vértice hizo algo inteligente. Comenzó a adquirir ovas y películas de Sailor Moon, de Dragon Ball, las mandó a doblar con los actores de las series televisivas en México y acá las comercializó. En ese sentido, hizo algo importante. Si no, probablemente ese material no hubiera llegado. Vértice, o sea, Editorial Vértice mandó al casting original a que doblaran las películas. Sí. Martín, vos yo en este momento estoy recién cayendo en muchas cosas. Yo pensé que ya venían así de Intertrack, o sea, porque venían. No. Genera amor y odio, pero qué lindo. Pero el material. ¿Sabe por qué, Atilio? Por ahí sí. Yo le hice hincapié, Martín hizo hincapié. Esto es algo ya mío personal, porque yo compraba una revista llamada Dragonfall, que es una parodia a Dragon Ball, que era española. Bueno. Resulta que, en el año 2000, aparentemente vino un representante de Toei a poner un poco a impartir la justicia en el tema de los puestos de diario, a revisar qué revistas estaban, digamos, con la picardía. ¿Cómo dijo usted con la picardía hoy? Y resulta que esta Dragonfall tenía un nombre que coincidía mucho. Y se le hizo un juicio que era A4. Estaba a cargo Javier Doello. Y esta persona se enojó tanto que hizo le tuvo que parar a hacer la revista por el tema del nombre, más que nada. Y sacó una edición especial llamó Vegetal Ataca. Vegetal era el nombre, digamos, paródico de parodiado de Vegeta, claro, exactamente. Y en esa revista lo único que hizo fue tirar hate. Estaba muy enojado, pero muy enojado. Y hizo un énfasis muy grande hacia las revistas oficiales y siempre las recalcó entre comillas a las oficiales. Por eso le digo, yo cuando leía esta revista me guiaba porque tenía como fuente de información, digamos, verídica. Y a veces siempre el refrán dice que escuchar las dos campanas. Y él, en este caso, tiró mucho. Decía, ¿cómo puede ser que esta revista traiga un VHS con unos dibujos re de mierda? Que vaya a saber quién los dibujó. Salga 15,90 y nuestra revista más barata y bla bla bla. Y digamos era típico de la época. Imagínense la bronca de que la revista se la cancelen, venga el representante de Toei, que nunca supe si realmente era verdad que vino el representante. Y obviamente vino, es verdad. Tuvo que cambiar el nombre. Sí. Le pasaron, él decía, ¿por qué en España
se sigue llamando Dragonfall, y acá en Argentina le tuve que cambiar el nombre a Gran Parodia Fall. Que está bien, qué sé yo, son nombres, pero el tema es que el tipo tuvo que pagar por el juicio, se comió un juicio, tuvo que pagar, que imagino que otras revistas también pasó lo mismo. Y ahí es donde yo, por eso le hice hincapié el tema del oficial, porque yo quedé con eso durante décadas, hasta el día de hoy, que si realmente Vértice tenía los derechos oficiales o no para, digamos, el tema de la información. Por eso es que por ahí claro. Yo hago mucho hincapié en esto y nunca supe si realmente era cierto o no. Sí, bueno, te comento, lo que sucedió con esa revista que comentás y con el editor lo que causó en la editorial fue risa. Así, lisa y llanamente. Partamos la base que en realidad la revista de él era dirigida hacia cierto público, y la revista que eran las oficiales de Dragon Ball, como lo dije, eran más dirigidas a un público más niños. O sea, qué sé yo, en esa época yo era adolescente y sí decía, sí, esta revista trae laberinto, jueguito, a mí no me interesa. Pero bueno, uno ya crece, eso se entiende, y ve las cosas de otra forma. De hecho, a mí me pasó también que hoy aquí lo mencionó, que quizás la parte de la revista que se dedicaban a mucho texto e información era la que menos le gustaban a los chicos, y si les gustaban los crucigramas y esas cosas. A mí me pasaba al revés. Yo compraba todas esas revistas, a mí me encantaba todo lo que venía de información y renegaba que sea de los juegos. Y claro, es un poco lo que dijo Atilio hoy. En realidad el problema no era la revista, era yo, y no era el público al que apuntaba esa revista. Claro. Iba por ese lado en realidad. Sin duda. A nosotros nos pasaba, por ejemplo, cuando editábamos Senseiya, Caballero del Zodíaco, que nos llegaban muchas cartas de docentes que nos agradecían por el tema de volcar mitología en la revista. Era la única manera que los chicos se interesaran por los dioses mitológicos, por las leyendas, metiéndolo embolsado dentro de la figura de Senseiya. Bueno, había un objetivo pedagógico, ellos estaban satisfechos porque se cumplía. Pero bueno, justamente estaba dirigido a ese público. En la época que ustedes comentan, había muchas revistas, muchas editoriales pequeñas que buscaban subirse al éxito que estaban teniendo tanto Caballero del Zodíaco como Dragon Ball, como Pokémon, todos esos productos, y generaban revistas de información, algunas cuestionables, otras buenas. RAM era muy buena, para mí la mejor. Y ellos no pagaban absolutamente ningún derecho. O sea, Vértice tenía la asociación con la empresa productora de Magic, con la cual adquirían el material para la difusión en cable. ¿Estamos? Sí. Y luego, a su vez, Vértice adquiría derechos por la comercialización de los videos exclusivos. O sea, había una doble licencia. Eso habilitaba a la editorial no a editar un manga, no a editar el manga Dragon Ball o el manga Senseiya, sino a generar una revista de información que funcionara como difusión. Yo calculo que por eso era que del exterior no llegaba material de apoyo. Entonces, háganla, pero arreglense ustedes. Claro. Cíñanse, no vayan a hacer alguna barbaridad, nada más. Pero básicamente era así como funcionaba. Y lo mismo pasaba, Tilio, perdón, lo mismo pasaba también con los álbumes, ¿no? Porque los álbumes de figurita, que era venía mediante, porque en esa época creo que se manejaba todo por distribuidor. No era como ahora, que eras todo, hoy en día lo arreglás con el estudio japonés, con la productora japonesa. Antes era todo con un distribuidor, pasaba con el anime, que pasaba por Cloverway, Televix y muchas más. Y lo mismo pasó con el tema de yo me acuerdo de los álbumes que eran de Ultrafigus, pero en realidad venía de la mano de Gráfica Navarrete, que era de Perú. Por eso que hoy en día en el coleccionismo vienen el álbum peruano y el álbum argentino. Son exactamente lo mismo, pero bueno, cambia los derechos abajo, los detalles, que en el coleccionismo uno tiene el peso. Pero
Sí, pasaba la mayoría todo por distribuidores. Por eso es que uno dudaba por el tema de la oficialidad, ¿viste? Que uno Vos tenías un licenciatario que tenía el derecho para comercializar en el Cono Sur, por ejemplo, en América del Sur. No podía ir hacia Europa. Así que la licencia era para nuestra región. Sí, aparte venía todo como dijo usted, que por ahí de Norteamérica venían cosas, venía todo Europa. El anime que empezó a llegar en fines de los 90, principios del 2000, ya venía más directamente del japonés. Pero por ejemplo, nosotros acá, yo me acuerdo de los animes que me gustaban, Los Gatos Samurai, por ejemplo, me encantaba. Venía todo toqueteado, doblado de la versión de Saban. O sea, en Norteamérica. Claro. Toda esa, claro. Saban perdón, ¿no? Pero masacraba cuánto anime tocaba. O sea, decía, bueno, vamos. Te mandaba y le creaba canciones. Pero aparte, las versiones dobladas venían dobladas en base a la traducción norteamericana de Saban. Y era todos los chistes amoldados, no se entendía nada. Después eso se cortó y ya fue, digamos, más gracias a México, Intertrack, los estudios que venían, digamos. O por ahí la distribuidora como Cloverway, que era de Japón, el Cloverway, y Cloverway ya, digamos, decía, bueno, esto es así, 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 y era un poco más distinto. Pero hoy en día yo agradezco pero un millonada de veces que ya Japón se haya abierto, en el caso mío, que a mí me gusta el anime y el manga, se haya abierto a hacer directamente ellos lo que te digan cómo tenían que hacer las cosas. Por ahí ya no hace falta más licenciatarios, sino, digamos, distribuidores en el medio. Sí, Saban lo que tocaba lo destruía. No hay la menor duda. Pensé que hay gente que defiende Saban. Yo no, Saban. No, es como defender a Mase. O sea, también. Pero Robotech tiene su digamos, su fan, pero de culto, ¿no? Pero bueno, yo lo que es Saban, sí, yo digo, no. Son como la revista de Mopasa. Hay gente que no lo puede creer y le resulta una genialidad. Sí. Vean una y se van a dar. Igual el tema de revista, tío, yo soy coleccionista de revista, tengo fácil cerca de 500, pero no por ahí antiguas de los 80, pero sí las medianas, 90, más que nada las de la oleada del manga anime cuando explotó todo esto. Y tengo muchas, por eso por ahí conozco la RAN, la Nuke, después todo lo que sacó Mayday Comic, que era otra. La enciclopedia del manga anime, digamos. Eran todas revistas que a mí me encantan, yo las coleccioné, pero sí, algunas que decían. Es más, algunas le ponían publicación no oficial, revista no oficial, otras que sí tiraban unos copyright, pero todos cambiados con H y con Z, como riéndose de eso, porque en esa época el copyright no estaba a la orden del día como está hoy. Pero bueno, eran otras épocas. No, bueno, hay cosas que eran chicanas, lo que te reitero, ¿no? La editorial no se lo tomaba demasiado en serio todo eso. Sé que, bueno, entre ellos hubo algunas cartas de documento, pero no pasó más que eso. Y había otra cosa importante. Yo te comentaba que Vértice había adquirido OVAs y películas, comenzar a distribuir con los productos en kioscos, que los mandó a doblar. Y también se ocupó de traer la primera película para cine, Dragon Ball. La primera película que se estrena acá en los cines, la trae Vértice. ¿No fue la de los Caballeros anteriormente? ¿No tuvo algo que ver Vértice ahí? ¿Fue la Abel? Caballeros, sí. Claro. Esa fue la primera película de anime. Me imagino que otras habrán habido antes. Yo me acuerdo que en los 90, la primera que rompió, que yo hasta le doy me enojé con mi vieja porque me llevó de vacaciones a visitar unos parientes y yo saliendo del túnel subfluvial, soy de Entre Ríos, ¿no? Íbamos a Santa Fe y miraba el póster del rayo cayendo ahí en el santuario y decía Sensei a la película gigante y yo no la pudiera ver al cine. Eso es algo que me quedo ahí. Y después sí fue Dragon Ball, la segunda, la 1 de Dragon Ball. Claro, hubo una edición, como vos decís, de la saga del santuario. Y se comercializó que era un OVA, en realidad. Sí. Claro. Pero donde se montó la mayor campaña de marketing y se consiguieron salas más importantes, fue con la de Dragon Ball y no había afiche. Y el afiche, como siempre, se lo encargaron a un servidor un día viernes
para entregar el lunes. Y ese es el afiche que pueden ver en los cines. Después no me pidan milagros. Claro. Se hace lo que se puede. ¿El afiche de la película decís? El afiche de la película. Pero yo me acuerdo que la de Tarles, que fue la primera que se consiguió para los cines, era el afiche oficial de la misma imagen de japonesa. Sí, la imagen era la misma, pero el dibujo lo hice yo. Mira, yo me acuerdo de esto, un dibujo tuyo en la de Broly, la segunda que se vio en el cine. Esa sí me acuerdo. No, tuvimos que hacer porque no había afiche. No entregaron el afiche, no llegaban a tiempo, la película tenía fecha de estreno y hubo que hacerlo en un fin de semana. Mira qué loco. Bueno. O sea, si vos te quedabas dormido, el estreno se corría un poquito. Y yo me quedaba dormido, me cortaban la cabeza. Claro, parecía sin un dedo, básicamente. Sí, básicamente, sí. Atilio, ¿cuál fue la última revista de información en la que trabajaste? La última, sobrevivió Otaku un tiempo más. Lo que suele pasar con revistas, que uno cuando a medida que las va haciendo, claro, ahí tenés esos números. Esta es otra, Esos números. Claro, sí, bueno. Estoy mostrando para la gente que porque no ve, la gente no tiene la visual. Estoy mostrando la revista Otaku y la revista Anime. La revista Otaku venía con un disco, un CD-ROOM de información que tenía contenido, material, música. Y la revista Anime, sí, digamos, ya tenía el material que era el VHS. Todavía seguía asistiendo al VHS, no es que estaba el DVD ya recontraplantado. Creo que la última época de oro del VHS. Y también esta fue la primera que me compré con la película, que fue la de Caras Cartoon. Esta ya venía medianamente por la revista Cara, pero creo que esta corríjame, Atilio, sí es de Versus también, ¿no? La Caras Cartoon, sí. No, esta es de perfil. Esta es de perfil. Es de perfil. Es de perfil. Lo que pasa es que la Caras Cartoon la hacía el mismo equipo. Claro. Sí. La hacíamos nosotros, pero no podíamos decir que la hacíamos nosotros, porque si no la gente de Vertis se enojaba. Yo lo estoy quemando entonces ahora. No me preocupa. No me preocupa, Ya prescribió. Claro. Atilio, corregime esto. La otra vez hablábamos con Sarino, ¿no? Yo le hice la consulta y él me afirmó que no, pero igual quiero tu respuesta. Viste que tuvo la revista de Vértice de Dragon Ball, después llegó Dragon Ball Z y salió su revista. ¿Dragon Ball Z tuvo revista? Yo no recuerdo y Sarino me dijo un no rotundo. Pero te pregunto igual a vos por las dudas. No. Se publicó alguna cosa de Dragon Ball GT, pero no tuvo revista. Y venían los VHS. Genial. Creo que los VHS pelados venían los episodios. Los VHS y se hicieron unas revistas chiquitas con fichas en un formato más chico, con unas postales que estaban buenas, pero no se hizo revista. Claro. Atilio, hoy ya pasó un buen tiempo. Mirá, qué loco, eso muestra Sarino, un video de Dragon Ball de la colección de oro. Este está más lindo, mira. La colección de oro que sacaba videos de Dragon Ball Z, de las películas, pero la quinta edición fue una película de Dragon Ball. Y yo no entendía por qué no trajo las otras dos películas de Dragon Ball de ese momento. Y ahora resulta que en realidad Vertis hizo un re milagro porque mandó a traducir esa película de Dragon Ball en el contexto de Dragon Ball Z. Mirá que... No, el material no estaba. Lo fueron adquiriendo en la medida de lo posible. Tenían colores re locos. Yo creo que la única crítica que le diría, porque me encanta, es el VHS que más me gusta porque es... El OVA encima es un especial, en realidad no OVA, un especial que me gusta, que es el del padre Goku, el del especial de Bardock. Un TV especial, sí. Es algo que siempre dije, ¿por qué el VHS es naranja, fosforescente? Bien furioso. Bueno. Si no, ¿por qué? O sea, uno en la época lo compraba, lo consumía, pero bueno, vos lo ves en día y está ahí, ¿viste? Si, no, ¿por qué tan fosforescente, tan anaranjado, tan chillón? Pero bueno, es lo único no me habrán echado la culpa de eso también, ¿no? Capaz que sí. Lo fui a comprar yo, los cassettes. Yo cuando miraba los VHS, esa colección que tenía un lomo Goku, otro lomo Goku, y después ya los lomos empezaban a hacer cualquier cosa, Goku desapareció y decía, me acordaba de toda tu familia. No, mentira. Uno cuando era chiquito ni sabía quién eras vos, Millán. Cuando era chiquito, ni me fijaba en esos detalles. Me enteré obviamente con
con el tiempo. Pero bueno, acá tanto Fede, Sarino y yo valoramos mucho igual esa época, pero estaría bueno para el chico que no vivió eso, ¿no? Que se creció con internet, con los mangas de Ibrea, que en un contexto previo a la llegada de internet nos des tu interpretación. ¿Qué valoración haces vos a las revistas de información de esa época? No, yo creo que fueron importantes en el contexto de que le acercaban a los chicos, acercaban a los chicos más al material y le daban la posibilidad de soñar en base a lo que veían en el anime. Básicamente, yo creo que el objetivo final de la revista es ese, entretener. No considero que sea material de biblioteca, simplemente es efímera. Y tiene que ver con la época y tiene condicionantes que son los que le contaba. No siempre estaba el tiempo, o estaba el material, o el presupuesto para generar algo. Uno apunta a hacer algo de calidad, pero bueno, no siempre sale. Es así. Básicamente yo por lo menos lo veo así. Fueron importantes en una época en donde internet era limitada, la mayor parte de la información estaba en otros idiomas, no en castellano. Saben que Japón tardó más que otros países en comenzar a publicar en internet. No eran muchas las páginas japonesas que tuvieran información de manga, anime. Así que la mayor cantidad del material se podía llegar a encontrar en páginas francesas o italianas. Por lo menos lo de mayor nivel. Aparte, yo de mi parte, o sea, hoy en día de grande, yo soy poco puteado, decía nada, pero mira esto. Pero hoy en día de grande, uno que ya está por ahí más viejo, yo por ejemplo valoro muchísimo lo que hacían, lo que hizo Jorge Contreras, un tipo totalmente alejado del palo del manga, del anime. Lo que hizo, por ejemplo, Jorge Kanai, que me imagino que Jorge Kanai también era un tipo alejado a esta movida. Y sin embargo trataban, o lo hicieron en realidad, tratar de informarnos de la mejor manera. Y contemporáneamente a gente que sí estaba metida en el palo, como era, bueno, la Láser, la Nu, que ya mucho más, digamos, bien de nicho, pero ya el nicho que curtíamos los que queríamos ese material, ¿no? Y yo valoro de ambos, porque, no, o sea, por lo menos en mi caso nos formaron. Yo sigo, y mi misión acá es seguir manteniendo viva esta llama, porque a mí me encanta todo, y me gusta mucho recurrir a esa parte de la historia, que fue creo que el puntapié inicial a lo que es hoy en día. Y lo valoro muchísimo. Por ahí gente que está alejado, incluso usted, me imagino que no es tan del palo del manga o el anime, y también, digamos, hicieron todo lo posible para que, bueno, nosotros por lo menos nos formemos en esto, ¿no? Porque es algo hermoso. Coincido. Yo si hoy estoy grabando un podcast y soy un friki que consume mangas, es por todo este trabajo que complementaron las revistas de información totalmente en esa época. Hoy si yo no tengo novia es por culpa de Atilio Millán, que la gente lo sepa. Es culpa mía. Claro, no, pero de verdad, yo hoy leo y me gusta la lectura, qué sé yo, fue gracias a, bueno, primero que tenía un puesto de diarios al lado de mi casa, y gracias a todas las revistas de esa época, dibujadas, ilustradas por Atilio Millán, por Sergio Bonasola, y también respetamos mucho, que se encargaron de complementar todo eso que yo veía en la televisión. Así que la verdad que yo más que nada estoy más que agradecido. Esto que sentimos con Sarino, Atilio, es como, ¿viste cuando sos hincha de un club de fútbol? Que lo recagás a puteada, la concha de tu vieja, pero en el fondo estás ahí bancándolo siempre, ¿viste? Que el corazón lo tenés a muerte igual. Y yo soy independiente, te entiendo. Claro. Yo, por ejemplo, a mí me pasa la revista El Maggi, pero mira estas cagadas revistas de mierda, y sin embargo, donde se me da la oportunidad me compro una. Hoy en día me las compro y las leo, las chusmeo, veo los horarios, hasta me pongo a hacer los laberintos que tanto puteaba. Olvídate. La revista del Maggi también pasó por Vértice. Pero la ilustración creo que era de Bonasola, ¿no? Era él que manejaba eso. Tuvo dos etapas la revista, una primera etapa que la hizo otra editorial y una segunda etapa que la hizo Vértice. Atilio, mira, ¿sabes qué? Sí. Mencionamos a Bonasola, ¿no? Una vez hablando con él me comenta que él cuando hace los dibujos y después
imprimía en la revista, que pasaba por el coloreo y todo esto. El scan, Pero que quedaba plasmado, claro, pero que quedaba plasmado después, yo le decía, che, la verdad que no se parece tanto a lo que yo hice. ¿Te pasó a esa situación a vos también? Sí, digamos que yo, por lo que recuerdo, Guardasola trabajaba de manera tradicional, sin entintado y coloreaba en papel, y cuando pasa por el fotocromista, digamos que hay una pérdida en los colores. Está en el profesional el equilibrar la paleta para llevar ese tema. Pero bueno, es una cuestión que se calibra con el tiempo. Tampoco se puede pretender que alguien lo aprenda en un día. Pero sí, hay una pérdida, tanto en la calidad de la tinta, no sale tan negra, no sale tan intensa como por ahí está en el papel, y los colores viran. Sí, totalmente. Claro, claro. Atilio, Sí. ¿qué cosas fueron las de todos estos trabajos que tuviste vos, ¿no? Ilustrando revistas, trabajando con las editoriales? ¿Qué cosas son las que más rescataste, las que más disfrutaste, las que más te gustaron? Y lo contrario también, ¿cuáles fueron quizás los aspectos que más te decepcionaron o más te frustraron? Básicamente yo disfrutaba mucho de lo que era de lo que es generar contenidos. Si una revista está bien armado el esquema, la presentación de entrada, se sabe de qué manera se va a jugar con el producto, eso facilita mucho posteriormente el trabajo y bueno, va dando una satisfacción que la revista evoluciona. Si uno ve por ahí los números finales, por ejemplo, de Otaku, de Dragon Ball, o el mismo de Senseiya, de Caballero del Zodíaco, es como que la revista tiene una madurez que por ahí son mejores los últimos números que los primeros. Eso nos pasó particularmente con Otaku. Eso es algo que yo particularmente siempre lo disfruté mucho, ver cómo madura una revista. Emilio, ya que usted nombraba Otaku, sí. Esta es una pregunta ya mía personal. ¿Usted recuerda este personajito que está acá? Yo le estoy mostrando. Sí. Claro. Era la chiquita Chibi, la versión Chibi, que estaba siempre en la editorial de la revista Otaku al principio. Eso lo diseñó usted, ¿no? ¿Lo hizo usted? Sí. Ese puede ser que sea, porque a ver, en el fandom se comentaba que ese era un diseño Chibi de Maru Carril, la conductora del Club de Anime. Y siempre quedó como... No. Ah, está listo, desmentido oficial. Todo bien con Maru, pero no. Ah, está. No, porque ahorita en el fandom siempre se comentó así, porque nada que hacer que justo en esa época, bueno, Maru era como nuestra vocera con el Club del Anime, en la televisión, en el programa. Sí, y era como que nos veía, nos llegaba la Otaku, abríamos y era como una versión chibi muy similar a Maru, ¿viste? Y es como que ahí quedó en el fandom la leyenda. Bueno, desmentido para todos. Te lo desmiento, ¿no? Desmentido, perfecto. Un personaje X. Bien. Ahí me tiraste el gancho, Atilio. Fuera de los personajes que conocemos que ilustraste, ¿no? Los conocidos por los dibujos animados, ¿tenés personajes o historietas propias? Mirá, yo básicamente he trabajado mucho con licencias y con personajes genéricos. No tengo una gran cantidad de librería de personajes propios, sí hago mis propios diseños y la realidad es que más o menos desde el año 2006-2007 me vengo dedicando casi en exclusivo al dibujo animado, con clips y videos educativos que tienen destino a Europa, y no es necesario el personaje propio, porque el personaje propio ya te lo da la empresa. Uno lo adapta y lo trabaja. Así que no, te diría que no. Si bien, bueno, ustedes nombraron a uno, que es Chantov, que por ahí aparecía en Big. Ese sí, ese también. Sí. El Big Boss, este era el personaje principal de la revista del Big Channel. Ese era el jefe. Está filmado abajo por usted y todo, ¿eh? Qué grande. Ese era Kanai. ¿En serio? Mirá que bueno, vos nombraste a Contreras y a Canal.
Contreras es quien comanda el Magic. No tenía demasiado interés en el anime, vamos a decir la verdad. Sí, me imagino. No tenía demasiado interés en el anime. Digamos, es lo que mismo que sucedió en el Magic, que era una necesidad de librería. Tampoco era que a él en particular le entusiasmara el dibujo animado, nada por el estilo. Él venía de producir Canal K. Él tuvo también algo que ver con La Aventura del Hombre, ¿puede ser? Creo que La Aventura del Hombre. Sí. Recordado estaba en la parte, había estado en la parte de producción. Bueno, pero imagino que pasaba también con la misma gente que te contrataba para las revistas de información. No creo que ellos hayan sido fanáticos o estén enamorados de las animaciones. Simplemente era gente que vio el negocio. Calculo yo, no sé, capaz que vos... Mirá, imagínate que si Canal se hubiera enterado que publicaron una tapa de Caballero del Zodíaco con el telar de la mamá de Sarmiento, hubiera vendido mucho y me lo hubiera encargado. Claro. O sea, era un comerciante. Sí. ¿No? Sí. Cero interés por el resto de las cuestiones. El mismo Jorge Contreras en una entrevista a Láser, él mismo dice que le preguntaba a los hijos, Jorge Contreras le preguntaba a sus hijos qué es lo que quisieran ver de dibujitos, y bueno, dice que en parte que el anime que llegó es gracias a los hijos de Contreras, ¿no? Que le decían, no, queremos ver esto de Dragon Ball, que en la época de Top Kids, en esa época estaba Top Kids en ATC y pasaban, digamos, unos episodios en español, porque no estaba ni doblado Dragon Ball y estaban todo enloquecidos, aparte del videojuego. Y fue que años posteriores, bueno, llegó Dragon Ball Intertrack, Magic lo adquirió los derechos y empezó, digamos, a emitirlo. Y bueno, y ahí fue que explotó todo, pero claro, Contreras no tiene ni idea de lo que tiene en las manos. O sea, no, el que le calentaba un poquito la oreja a Contreras era Quique Gramajo, que era el productor del Club del Anime. Ajá, sí. Y era el que le insistía para que colocara determinadas series en el canal. Pero está ahí. Claro. Eso hay que reconocerlo. Después, por el resto, Contreras recibía el material de la productora y nada, se armaba la grilla de programación, pero yo no creo que él tuviera un peso en base a lo que se daba o lo que no se daba. Me parece que pasaba por la librería. Claro. Básicamente. No me dio la impresión nunca que fuera un conocedor del material animado o de productoras. Sí, pero yo lo que decía que tenía un peso en sus manos que ni él estaba enterado de lo que tenía, porque Dragon Ball fue como que la serie que abrió el mercado, todo lo que fue como que dio un giro de 360 grados y dejar de mirar, digamos, por ahí animes de momento, y sino que ya la palabra anime, la palabra manga, la palabra otaku llegó, digamos, gracias, vamos a ser realistas, a lo que es la emisión de Dragon Ball, y posteriormente Dragon Ball Z, que fue lo que más pegó. Por eso, sí, claro. Él adquirió la derecha y dice, bueno, vamos a pasarlo, pero ni siquiera se imaginó el monstruo que tenía y que lo largó. No. Yo creo que en ese sentido se le fue de las manos. Sí. De hecho, vos fijate que él lo que hacía era reemplazar anime por otro anime, sin fijarse si apuntaba a un público similar. Por ahí, no sé, a tal hora daba, no sé, por darte un ejemplo, capaz daba Slamdance y cuando te cansabas de emitir Slamdance, en ese horario te ponía estás arrestado. Y ni a palo era lo mismo, ni a palo era para la misma gente, pero el chaval no tenía ni idea de nada. El tipo mandaba nomás y que salga lo que salga. Al Maggi le perdonamos todo, Martín. Al Maggi le perdonamos todo. Recordemos que creo que Slamdance y Detective Conan y algunas otras series ya en Chile y en algunos países de Centroamérica se habían dado hacía 2 años. Claro. Y vinieron 2 años después. Atilio, nos estamos acercando al final, las 2 últimas preguntas, y ahora sí, Atilio, vamos al quilombo, vamos al bolonqui. Vos mismo nos diste el pie hoy. No, yo no tengo problemas. Sí. Hoy por hoy el fandom, hay personas que son bastante reconocidas, algunas para bien, algunas para mal, ¿no? Leandro Berto, Andrés Acorsi, Pablo Muñoz. ¿Llegaste a conocer en persona a alguno de estos personajes? O Gerardo mismo de Camelot, ¿lo llegaste a conocer en persona? ¿Tenés alguna anécdota con ellos? ¿O no? ¿O trabajaste inclusive con ellos? Pablo Muñoz lo he conocido de vista y tengo alguna referencia por amigos en común. ¿Referencias buenas o malas?
Mira, la verdad que las referencias no son muy buenas, pero no me gustaría abundar del tema porque no tengo un conocimiento personal de la persona. Entonces Claro. digamos que no estaría bueno que... No, debes saber lo mismo que sabemos nosotros, Sí, es eso. Por eso, no. No preocupate, tío. Sino simplemente alguna persona, o sea, conozco gente que ha trabajado para él cuando tenía proyectos editoriales y bueno, hasta gente muy bien no le fue, pero La misma historia que sabemos todos. bueno, sí, el tendal de gente. Luego, me nombraste Gerardo de Cameron, sí, lo conocí, lo conozco, sí. Bueno, es un personaje muy particular, que depende del día, o la hora. Claro, depende del día o la hora. Si era día jueves, puede ser porque con los jueves en general sacaba las novedades, estaba más contento porque vendía más, ¿no? Si era otro día, no estaba tan contento. Claro. Era un personaje muy particular. Pero indudablemente se hizo un lugar en el mundo. No sé dónde estará ahora. Si estará en la Argentina, si se ha emigrado, no sé. En una época vivió en España. Mirá, esa no no sabía. la tenía. Sí, en una época vivía en España y vino para ayudar al padre con un kiosco que tenía ahí en Corrientes, Uruguay. Primero maneja la importación del kiosco y después empieza a explicar. Yo le compraba a Gerardo cuando trabajaba en CFP. Estaba y compraba una revista mexicana. Bien. Y ya estaba loco. Se nació loco, ya Sí. era así. Y después a quien me nombraste, A Corsi y Alberto. Corsi. A Corsi tengo una buena consideración. Es una persona que lo que a él le gusta sabe. No puedo decir nada más allá de eso. Fui lector de Comiqueando, había cosas que me gustaban, había cosas que no me gustaban. Creo que le hizo la entrevista más honesta que he visto a Manuel García Ferrer, que es una persona a la que no le gustaban sus personajes, y un poco por eso lo dejó de lado. Él lo pone en la revista y eso me pareció bien. No todo el mundo tiene esa honestidad, porque era una persona bastante importante. Y Leandro Berto es, no sé, es una persona, a mí me resultó, no la pude descifrar bien. Me parece que es un tema que es un tanto infantil, no sé si seguirá siendo así, espero que no. No, está más infantil todavía, quédate tranquilo, está más infantil. Está más infantil todavía. Sí. Bueno, yo la verdad, con Roberto recuerdo que estábamos empezando a hacer la revista de Supercampeones, no teníamos material, como siempre, y se me dio por escribirle por mail, y yo no lo conocía, y me contestó y me hizo un favor porque me mandó una nota que él estaba preparando para Láser, que obviamente me dijo: tirá la voz, publicar. No, obviamente que no, pero bueno, me sirvió porque pude recopilar los personajes, entender un poco la historia, etcétera, etcétera, para poder armar más o menos el esquema. Si después bien la volcamos hacia lo que era la parte más futbolística, con tipos de jugadas, como el Taquito y la Rabona, Claro. con personajes con Benji haciendo la Rabona de Borghi, cosas por el estilo, parecía Gatti en la revista. Y bueno, todo bien, o sea, en un primer momento me cayó bien, porque digo, mirá qué bien, qué fenómeno te pibe. Qué macanudo. Claro, qué macanudo, qué bárbaro. El tema es que después empezó a salir la revista Otaku, y bueno, yo calculo que él habrá sentido que había como una especie de competencia con la revista de él, que para nada, porque había otras 40 revistas en el mercado que se dedicaban a informar. De hecho, yo creo que te comenté, para mí la RAN era la mejor,
hubiera gustado hacer la RAM, así que tenía muy buena información. Y hubo un episodio que es lo que empieza a marcar un poco ese quiebre, que es una carta que vino de lectores donde pedían decir que le publicáramos, que Oberto era un boludo. O sea, lo remarcó varias veces en la nota, una carta bien escrita. O sea, nos hacía una crítica, nos decía qué cosas le gustaban, qué cosas no le gustaban. Me dice, por favor, quiero que pongan esto. Es algo que lo hablamos nosotros en el grupo. Perdona, Tilio, que lo interrumpa. Perdón que lo interrumpa, Tilio. Sí. ¿Eso en qué revista? ¿La Otaku? Otaku. La Otaku. Sí, obviamente no. En otra revista no le vamos a poner, pero en Otaku sí nos llegó una carta de correo, que era un mail. Y hablamos con quien era el jefe de redacción en ese momento, que era Pablo Bernat, y él me dijo, mira, yo no veo por qué no la podemos publicar. Y para mí nos estábamos comprando un problema. Le digo, mira, bueno, es tu decisión, le digo, si te parece publicarla, publicamos. Eso salió y inmediatamente vino la respuesta del lado de Láser. Porque nosotros habíamos publicado esa carta. Es más, en la publicación aclaramos que el lector había solicitado que se... no sé, ¿ustedes qué les parece? ¿Tendrá que haber censurado? Para mí no. Para mí no, porque en realidad el que se está haciendo cargo es la persona que mandó el mail. Aparte, partamos la base que yo fui lector de Láser toda la vida, y en Láser también ellos digamos subían, digamos, publicaban los correos tal cual llegaban, y habían palos para todo el mundo, pero no haya palo para usted también, Atilio, pero obviamente eso se hacía cargo de la persona que mandaba el mail, no es que yo nunca me voy a enojar por un palo. Uh-huh. Ahora, de todas maneras, eso se publicó, vino, como te decía, la respuesta de parte de Láser, y en un momento cuando hace una nota cerca de... O sea, ya hay un momento donde si no tenés material, eso es un poco a robar, y decís, bueno, voy a hacer mi quinto informe de Senseiya, y en el quinto informe de Senseiya colocás las revistas oficiales, como dicen ustedes, que entiendo, bueno, justamente que faltaba cierta data alrededor de eso, burlándose, que incluso lo vieron en la editorial, cayó mal, porque este muchacho en ese momento estaba conduciendo el club del anime, y hubo una llamada postrera diciéndole, no puede ser que este pibe publique esto con respecto a Vértice. Y ahí pone dibujado por Atilio Millán, bla, una cosa así despectiva. Yo la verdad, o sea, digo, pero ¿por qué este muchacho que yo no lo conozco, sé más que de una vez intercambiado un mail, me asigna a mí la responsabilidad de todo el peso de algo que a él no le gusta? O sea, es un escrache que él lo hace personal, no es una carta de lector, es él y que él, y aparte reiteradas veces. Entonces yo lo voy a ver Aires. Creo que era faltaba Aires, era una convención. No estoy seguro si era faltaba. Creo que sí. Lo voy a ver al stand, me presento, enseguida recula, me dice, vos sos Atilio Millán, no, pero si no lo hiciste vos te publico una rectificación. Y le digo, hermano, vos el daño ya lo hiciste. Claro. Le digo, ¿qué me tenés que meter a mí en el medio? Yo soy un laburante. Le digo, yo no tengo nada que ver en todo esto. Empezó a ensayar una serie de explicaciones, que se empezó a juntar gente alrededor, pues se dieron cuenta que había bardo. ¿Y qué le digo yo? ¿Cabeza o estómago? No sé si estuve bien, pero me salió del alma. Está bien. Bueno, y
el tipo, no, pará, empezó a armar quilombo, vino la novia, llamó a la seguridad. Vinieron lo de la seguridad, yo me fui y le digo, vos sos un caradura, le digo, no tenés vergüenza. Después publicó en la revista que el indignado Atilio Millán me vino a agredir, a gritar, esto y lo otro. Yo te fui a pedir una explicación, vos la explicación que me diste es nada. Decía que casi iban a me hizo zaraza. Pero a ver, si alguien se mete con tu laburo, así, a mí la verdad me cayó como el culo. O sea, digo, ¿qué le pasa a este chico? Yo no sé ni quién es. La verdad no me interesa. Yo he leído cosas, por ejemplo en RAM, donde publicaron notas donde decían que era un boludo, que le robaban revistas en la comiquería, que no sabía nada de nada. Si ustedes leían ese tipo de revistas seguramente lo habrán leído como leí yo. Y yo no vi que se pusiera tan ofendido. Y a ver, a mí la verdad que en su momento me cayó muy mal, me pareció una falta de código, aparte entre dos editoriales, hablar de Vértice, hablar de Canal, hablar de la Sábana, hablar de mí, hablar de las revistas no oficiales. Le faltó poner tu laburo es un asco, macho. Y entiendo que hay una parte del fandom que debe seguir a Oberto y lo ve como un ídolo, que se pegan a esa opinión. O sea, a mí me provocó un daño. Aunque él no lo haya querido hacer a propósito, no lo haya mensurado. Cuando yo voy y lo veo y se quiere retractar enseguida, me cayó peor. Pero este tipo es un miserable. O sea, si vos tenés esa idea, sostenela y dame un argumento, pero porque yo me pongo delante tuyo, vos te haces un plan. O sea, la verdad, me parece una persona infantil, está supravalorada, y es lo que alguna vez escuché en Magic, es una persona que no se adapta a trabajar en equipo o en grupo. Él hacía la suya, por eso lo despidieron, aunque digan que se fue. Y bueno, eso es todo. O sea, en realidad, bueno, Roberto no me interesa, o sea, ni saludar. No, realmente no veo qué me pueda aportar a mi vida. Ni creo que yo le pueda aportar nada a la vida. Yo ya tengo unos hijos, son grandes, ya los crié, no voy a criar otro. Ya está. Madurar, hermano, con un psicólogo, qué sé yo. Pero bueno. Es como saludos, Roberto. Saludos a Leandro. Es como decíamos hoy, Atilio, el hecho de que yo decía particularmente que por ahí nos quedábamos con la campana que leíamos. Yo, por ejemplo, no sabía esto. Por ejemplo, hay muchas cosas que hoy me enteré, ¿no es así, Martín? Vos también me imagino que hoy nos enteramos de muchas cosas y nos quedamos ahí como... Yo tenía la versión de Librea de este hecho, que es Atilio Millán, es un violento que fue directamente a agredir a Berto. Sí, fue a las piñas, eso es lo que decía la revista. Entonces nos quedamos con ese concepto, porque es lo único que nos llegaba. No, sí, pero bueno, hubo gente que encontré en alguna proyección, en el Anime Fest, esos lugares, que me decían, vos fuiste el único que lo enfrentó. Yo la verdad, yo no tenía ganas de enfrentarlo. Yo le fui a pedir explicaciones, pero me trató de una manera tan impropia que me indignó. Me salió de adentro. Lo tengo que matar. Usted sabe, tío, que ahora por ahí pensándolo en frío, todas estas cosas, a mí me había como una pequeña comunidad de editores en esa época. Y yo creo que, no sé si que era envidia, pero ellos no editaban de forma oficial. Y yo creo que el golpe viene ahí. El hecho de que decir, bueno, no son oficiales y ellos tiran mucha data, manejaban mucha información, pero muchísima. Y vamos a realistas, no pagaban derechos. Además, creo que uno de los finales de Láser es justamente eso, porque los japoneses, con los que cerraban los tratos para los mangas, decían, bueno, mirá, pero hay una revista que está mostrando tales cosas. Y bueno, yo creo que esa comunidad, que la cual, por ejemplo, por eso yo admiro mucho a Pato Land,
la Nuque, la RAN de la Nuque, Patricio Lan, Claro, que Pato estaba medianamente alejado de todo ese... Porque posta que había como una comunidad, pero eso es para otro especial de podcast, ¿no? Pero había como una comunidad y donde todos, o sea, tocaban a uno y saltaban todos, pero eso lo veías en las revistas. Yo, por ejemplo, Dragonfall saltó también la láser defendiendo a lo que era la A4, toda la gente, pero a ver, viejo, si viene un representante de todo ahí y está diciendo esto es legal y esto no, y bueno, el vago tendrá la razón, ¿me entendés? No iba a decir no, porque las revistas oficiales, entre comillas, son una mierda y que esto y que aquello. O sea, a mí particularmente, yo le voy a decir ahora, a mí me parecían malas, no me gustaban, pero no iba, digamos, no las compraba y punto. Yo seguía mi vida, sí, pero hay gente que dedicaba notas, incluso en de Vegetal Ataca, que es una revista completa tirando mierda a las revistas oficiales. Pero tirando sí. Es completo. Y era como que había una comunidad de editores que hacían, como que tenían esa bronca interna. Que está bien, era otra época. Nosotros no, yo no, particularmente no participábamos de... No, es que justamente ustedes justamente eran las víctimas, porque eran la oficial. O sea, hoy en día, hoy no nos confirmó que eran las oficiales, no, digamos, es como que, bueno, en esa época nosotros escuchábamos una campana y no sabíamos, nos quedábamos con ese concepto de que eran oficiales entre comillas. Y hoy, bueno, hoy en día por ahí cambia si no hubieran un poco. sido oficiales, hubieran salido del mercado y Canal les estarían llevando cigarrillos. Claro. Además tenía publicidad, estaba mucho más expuesta. Si realmente no eran oficiales, con todas las publicidades que había en televisión, eran canceladísimas de inmediato, no llegaban al tercer número. No, por supuesto. Todo esto que contás vos de Roberto Millán, la verdad que a ninguno de nosotros nos sorprende. Así como nosotros le agradecemos a Roberto todo lo que hizo por el fandom, sabemos que es un ser totalmente aborrecible con sus pensamientos, toda la bajada de línea que tiene y cómo se comporta hacia los otros. En ese caso, siempre destacamos eso, esa otra cara de Roberto que es indeseable. Pero el lado B. Claro. Atilio, para no demandarte más tiempo, vamos ahora sí a la última pregunta. Ya vamos bastante del día. Actualmente, bueno, vos dijiste que estás medio alejado ya del fandom, ¿no? Pero ¿participaste de eventos o estás alejado por completo? ¿Y qué diferencia notás del fandom de los 90 con el fandom actual? Mira, yo, digamos, poco a poco o sea, esas cosas que te estaba comentando a mí me empezaron a desgastar porque no podía entender como una persona, sinceramente me hizo bastante mal. Te dolió, es simple, así. Te dolió. Sí, aparte, yo no había visto nunca algo así entre editores, entre gente que está en un mismo gremio. Me pareció una falta de ética. Entonces, como quizás a Leandro le pareció una falta de ética publicar esa carta, pero bueno, hubiera sido una censura también. Yo por eso, en su momento lo hablamos entre nosotros, si la publicábamos o no, pero bueno, en fin, ya lo hecho está. Yo me empecé a abrir un poco, me empecé a alejar, empecé a buscar, o sea, cuando me proponía hacer una revista nueva, sinceramente las iba rechazando las propuestas, porque aparte, después de 10 años era muy desgastante ese ritmo de trabajo, me trajo algún problema de salud, más relacionado con la parte emocional, me hizo cierta mella y quería dedicarme más a mi familia. Así que prácticamente, a ver, no los vi. Así que empecé a abrirme, empecé a dedicarme más al tema de la animación, empecé a buscar clientes hacia afuera. Estaba un poquito cansado. Aparte, acá ya no quedaban tantos editores. No había tanta oportunidad de publicación o de generar un producto como lo que se venía trabajando en Vértice. Vértice también empezó a trabajar con licencias americanas y dedicarse más al coloring book, que era algo que requería mucho menos trabajo y se hacía más rápido. No, eran cosas sin contenido. Libritos de 16 páginas para estudiar. Venía
de afuera o sacaban, cambiaban una línea de texto, lo publicaban. Así que yo poco a poco me fui alejando y le digo, empezar más hacia el exterior. No volví a publicar. Y me mantuve ligado más con el compañero, colaborando, ayudando. Participé en algunos homenajes en Ferré, que aparte yo trabajo en la editora. Hace un tiempito también me entrevistaron de La Nación por un artículo que estaba armando en los 90, casualmente, algo que sea lindo. Entrevistaron a bastante gente. Y hoy día, ¿cómo veo el anime y el manga? Bueno, el anime, digamos, creo que no ha terminado de moldear un personaje como los que surgieron en la década del 90, que fueran tan convocantes. Totalmente. Eso es algo que se extraña, quizás se están repitiendo un poco en las fórmulas. El manga ha tenido un éxito bastante significativo, sobreviviendo en cierta manera a lo que es el cómic que conocemos tradicionalmente. Eso es algo que no solo se puede ver acá, sino que se puede ver en Europa, quizás no tanto en Estados Unidos. En Europa las librerías tienen sectores para el cómic y Mina es justamente el manga. El cómic es poco raleado, lo único que ha sobrevivido en kioscos, más allá de alguna revista clásica, como puede ser Spirou, en Francia, Bélgica, ha sido de alguna revista de Disney y es lo que es. Así que es evidente que el mercado del manga sí tiene una explosión fuerte. El mercado del anime yo lo veo más creado por esa cuestión de que no terminan de encontrar uno o dos personajes, una o dos series de impacto que realmente reediten un poco ese boom que se vivió en los 90. Eso es por lo menos mi opinión. Bien, coincido. La verdad, Atilio, acá con Sarino, te voy a ser sincero, hablo por mí, después Sarino hablará por él. A mí totalmente evangelizaste. Si alguna vez Atilio Millante te defenestré, hoy retiro todo lo dicho. Hoy no te tienes que arrepentir de los dichos. No, pero la verdad me enteré de muchas cosas que yo no sabía cómo se manejaban, ¿no? Eso sí está bueno. Si bien siempre valoré esa época del trabajo que hacían, hay muchas cosas que yo desconocía que hicieron un laburo, la verdad, bárbaro, y que muchas cosas llegaron con muchas cosas obtuvimos gracias a usted, a vos y muchas personas que habrán trabajado con vos y están en el anonimato, no sabemos el nombre, así que la verdad, más que agradecido a todo el esfuerzo y trabajo que han hecho. No sé, vos, Sarino, si también evangelizaste igual que yo. No, yo en realidad es como que hago las paces en algo dentro mío de la historia del fandom, del fandom que más me encanta de aquella época, y es también pedirle disculpas más que nada acá públicamente a Tilio por si por ahí yo en mi época supe decir, no, pero mira lo que es esta revista, mira lo que es estos dibujos, mira lo que es esto, lo que es aquello, y hoy en día, como te pasó a vos, Martín, nos enteramos muchas cosas, y por eso siempre digo, hay que escuchar las dos campanas, o hay que siempre ir a la fuente, y a veces no dejarnos llevar por las impresiones, digamos, que tenemos, que eran en aquella época eran re limitadas, el tema de los adelantos tecnológicos, no había internet, no había nada, nos guiábamos por lo que veíamos nomás, así físicamente, pero no nos llegaba mucha más data profunda, y hoy en día gracias a esto, que es lo que es el podcast, los programas, y está buenísimo porque te enteras de tantas cosas, tanto que no sabías. Y es como que, bueno, yo de mi parte, en esa etapa de lo que era Vértice y las revistas, entre comillas, como les decían, oficiales, hoy puedo decir que le saco las comillas a las revistas oficiales. Y bueno, ya es como que hice mis pases a Tilio. Con usted con Vértice, porque por ahí uno... Claro, con Vértice también. En realidad, Atilio, todo esto es mentira, lo decimos porque tenemos miedo de que nos vengas a buscar y nos emboques. En realidad es así. Cabeza o estómago. Claro. No, de verdad, agradecido y... No, está todo más que bien. Además se entiende.
perfectamente, uno tiene que entender las críticas. Lo que pasa es que también del otro lado tienen que entender que uno tiene un poder especial. Somos, los dibujantes somos, lo que te decía antes. Seres humanos. Somos seres humanos que estamos máquinas. trabajando, ganando. No, nos ganamos la vida dibujando, que es de por sí es placentero, pero también es agotador. Uh-huh. Y nada, así como ustedes están trabajando, haciendo el podcast o vendiendo las revistas que leía conmigo en el kiosco, bueno, son laburos. Yo aprendí a hacer eso, básicamente. Y no tenía otra pretensión. Artemio, sí. Por lo general, nosotros siempre que tenemos un invitado, le pedimos las redes para que la gente lo siga, pero vos estás alejado del fandom, tus redes son cuentas personales, ¿no? O sea, no. Claro, no tengo. Perfecto. No tengo cuentas, digamos, públicas. Excelente. Así que, bueno, algo que le quieras decir a Atilio a la gente y nos despedimos. Espero que alguna vez se hayan sonreído con alguna de las revistas que supimos hacer. Genial. Bueno, gente, la verdad que este fue Atilio Millán, como dije hoy cuando comenzamos el programa, una de las personas que se encargó de ilustrar nuestra infancia, él junto con Sergio Bonasola y otros tantos personajes. Ahora saliendo empezamos la campaña con Sergio Bonasola, ahora sí, lo queremos ver también acá. Sí. Olvídate. Así que Atilio, te agradecemos nuevamente por estar acá, primero a vos por contactarte con nosotros y aceptar nuestra invitación. Así que, bueno, gente, esto fue el Sucucho Comiquero Podcast. Espero que lo hayan disfrutado y los queremos mucho. Chau. Hasta luego. Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.